El grito de Julián retumbó en la oficina como un trueno. «Esto es una empresa seria, no una guardería», dijo con desprecio mientras Lucía, temblando, sostenía la foto de su hijo. El murmullo de los empleados se mezclaba con el zumbido de los ventiladores y el golpe seco del reloj marcando las 11. Lucía no respondió. Sus ojos, húmedos, hablaban más que cualquier palabra. ¿Por qué ser madre debía costarle su dignidad? ¿Acaso la fuerza de criar sola no merecía respeto? ¿Quién decide qué vale una vida? Mientras firmaba su despido, un rayo de sol atravesó el ventanal, iluminando la imagen del niño en su escritorio. Era como si el destino la mirara, y en medio de su dolor, una voz interior susurró algo que nunca olvidaría. La injusticia de hoy será el milagro de mañana. Lucía salió del edificio con la carta de despido arrugada entre los dedos. El aire frío le golpeó el rostro, mezclando lágrimas con polvo de ciudad. Nadie la siguió. Nadie la detuvo. Caminó sin rumbo, recordando las noches en que había trabajado hasta tarde para darle a su hijo una vida mejor. Cada paso dolía, pero no por la pérdida del empleo, sino por la humillación. Aún así, algo dentro de ella no se quebraba. Era la misma fuerza que la había sostenido en silencio todos esos años. El amor de una madre que no necesita permiso para ser valiente. De regreso a casa, Lucía se detuvo frente a una panadería y observó a las madres riendo con sus hijos. Por un momento imaginó estar entre ellas, sin miedo, sin juicios. Entró a su apartamento humilde, donde las paredes guardaban dibujos infantiles y el aroma a jabón barato. Su hijo dormía con un osito entre los brazos. Ella lo acarició suavemente y murmuró: «Todo estará bien, mi amor». Aunque no sabía cómo, decidió creerlo. Mientras preparaba café al amanecer, Lucía miró la carta de despido sobre la mesa. El vapor del café parecía formar preguntas en el aire. ¿Por qué tanto sacrificio siempre terminaba en pérdida? Sin embargo, en sus ojos ya no había miedo, sino una promesa silenciosa. Nadie volvería a decidir su destino. Horas después, Lucía llamó a su amiga María. «No te rindas», le dijo ella. «Dios tiene formas extrañas de preparar los milagros». Lucía sonrió y por primera vez desde su despido sintió paz. No sabía que el destino ya movía sus piezas y que muy pronto la vida le devolvería lo que la injusticia le había arrebatado. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Lucía buscó empleo sin descanso, recorriendo oficinas con su carpeta gastada y la esperanza hecha pedazos. Algunos la miraban con lástima, otros con indiferencia. Cada la llamaremos era un clavo más en la puerta del rechazo, pero su sonrisa, aunque rota, seguía viva, porque mientras su hijo dormía, ella soñaba despierta con un futuro mejor. En medio de la noche, al ver su pequeño rostro, comprendió que no podía rendirse, que la vida, aunque cruel, siempre deja una rendija de luz para quien no deja de creer. Una tarde, al revisar los pocos billetes que le quedaban, Lucía respiró hondo y decidió vender su viejo anillo. Era el último recuerdo de un amor que no volvió, pero también la llave para un plato de comida. Mientras el joyero pesaba el anillo sin emoción, ella sintió que se desprendía no solo del oro, sino del pasado que la mantenía atada al dolor. Al salir, el viento le despeinó el cabello y le devolvió algo inesperado. «Libertad continental». Opa. Esa noche, Mateo se sentó junto a su madre con un dibujo en las manos. «Mira, mamá, somos tú y yo contra el mundo», dijo sonriendo.
Lucía lo abrazó con tanta fuerza que el tiempo pareció detenerse. En su silencio, prometió que ese niño jamás sentiría vergüenza de tener una madre como ella. Porque su amor no se mide por lo que pierde, sino por lo que da sin pedir nada a cambio. María llamó a Lucía para ofrecerle un trabajo temporal limpiando oficinas por las noches. No era lo que soñaba, pero era un comienzo. Mientras trapeaba los pisos de un edificio reluciente, Lucía se detuvo frente a una ventana que daba a la ciudad. Las luces titilaban como promesas. No necesitaba trajes ni títulos, solo fe. Y un día, pensó, esas luces brillarían también para ella. Semanas después, en un edificio cercano, un joven empresario llamado Mateo Vega llegó desde el extranjero para evaluar nuevas inversiones. Su porte confiado y su mirada noble destacaban entre los ejecutivos. Nadie sabía que su pasado guardaba un vacío profundo. La historia de una madre perdida, cuyo rostro recordaba en sueños sin nombre ni voz. El destino comenzaba a trazar la línea que uniría dos vidas separadas por el tiempo y la injusticia. El joven empresario Mateo Vega aterrizó en la ciudad con el corazón lleno de ambición, pero también con un vacío que no entendía. Había sido adoptado siendo un niño, y aunque tuvo una vida cómoda, a veces lo invadía una tristeza sin nombre. Esa mañana, su asistente le habló de una empresa local que buscaba inversores, Vega Capital, dirigida por un hombre llamado Julián Vega. El apellido coincidía, pero el destino tenía un sentido del humor muy particular. Mateo sonrió sin saber que estaba a punto de entrar en el mismo mundo que había quebrado la vida de su madre biológica. Mateo llegó a la empresa para su primera reunión. El edificio se erguía imponente, cubierto de cristales que reflejaban el cielo gris. Al entrar, una recepcionista lo condujo a una sala de juntas donde lo esperaba Julián Vega, el mismo hombre que días atrás había despedido a Lucía. Julián lo recibió con una sonrisa controlada. Encantado de conocer al inversionista más joven del año, dijo. Mateo, sin saberlo, estrechaba la mano del hombre que había marcado el destino de su madre. Durante la reunión, Mateo escuchó los planes de expansión. Todo sonaba perfecto, pero algo en Julián le resultaba extraño. Una arrogancia disfrazada de cortesía. Mientras Julián hablaba, Mateo observó los rostros del equipo y notó un silencio pesado, como si la empresa ocultara algo más que cifras. Tomó nota mental de investigar. En su corazón, una sensación desconocida le susurró que aquel lugar guardaba parte de su historia. Al finalizar la reunión, Mateo se quedó solo revisando documentos. Entre los archivos encontró un listado de antiguos empleados despedidos. Un nombre llamó su atención: Lucía Martínez. No sabía por qué, pero sintió un nudo en el pecho. Había algo familiar, como un eco de un recuerdo olvidado. La curiosidad se transformó en necesidad. Decidió investigar quién era esa mujer y por qué había sido despedida. Sin saberlo, acababa de abrir la puerta a su propio pasado. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Mateo buscó el nombre en Internet. Encontró una publicación vieja, una entrevista sobre madres trabajadoras. Al ver la foto, su corazón se detuvo. Era el mismo rostro que había aparecido 1000 veces en sus sueños, la mujer que lo abrazaba en recuerdos difusos de infancia. Las lágrimas le nublaron la vista. El destino le hablaba con claridad brutal. Lucía Martínez no era una desconocida, era su madre. A la mañana siguiente, Mateo no pudo dormir. La imagen de Lucía no salía de su mente. Decidió no decir nada todavía, pero algo en su pecho ardía con urgencia. Fue a la oficina de nuevo, intentando mantener la compostura frente a Julián. Mientras caminaba por los pasillos, escuchó por casualidad a 2 empleadas hablar en voz baja sobre una mujer que fue despedida injustamente. Mencionaron su nombre otra vez:
Lucía Martínez. En ese instante, Mateo entendió que el universo le había traído allí con un propósito. Esa tarde, Mateo buscó a María López, la amiga de Lucía. La localizó en una pequeña cafetería, donde ella trabajaba temporalmente. Se presentó con cautela, fingiendo ser un periodista interesado en la historia. María, desconfiada al principio, terminó contándole todo: cómo Julián había humillado y despedido a Lucía por ser madre soltera. Las palabras dolían como cuchillos en el alma de Mateo. Al escuchar el sufrimiento de su madre, sintió un fuego de justicia encenderse dentro de él. Esa noche, Mateo condujo hasta el barrio donde vivía Lucía. Aparcó frente a su edificio y la vio salir con una bolsa de compras en la mano. La observó en silencio, temblando. Su madre no lo reconoció, pero él la miraba como quien ve la respuesta a todas sus preguntas. Cuando ella sonrió amablemente al portero, Mateo comprendió que aquella mujer sencilla y fuerte era el ejemplo más puro de amor que el mundo podía ofrecer. Durante días, Mateo visitó discretamente el vecindario, ayudando sin ser visto. Pagó anónimamente las deudas de su madre y dejó una carta en su buzón con un sobre de dinero y un mensaje sencillo. Para alguien que nunca dejó de luchar, Lucía, al leerlo, se emocionó. No sabía quién era su ángel invisible, pero sintió que la vida, de alguna manera, empezaba a devolverle lo que la injusticia le había quitado. Un día, Mateo decidió enfrentarse a Julián. Entró a su oficina con la calma de quien sabe la verdad. «He estado revisando los registros de personal», comenzó. Julián arqueó una ceja, molesto. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?». Mateo sostuvo su mirada. «Todo, porque la mujer que despediste injustamente es mi madre». El silencio se volvió pesado. Julián palideció. En ese instante, el poder cambió de manos. Julián quedó inmóvil, con el rostro descompuesto. «¿Tu madre?», murmuró incrédulo. Mateo asintió con firmeza. «Sí, Lucía Martínez, la mujer que despediste por ser madre soltera». Julián intentó reírse, pero su voz se quebró. «No tenía idea». Mateo lo interrumpió. «No necesitabas saberlo, bastaba con tener corazón». En ese instante, el silencio de la oficina se llenó de una tensión que ni los relojes se atrevieron a marcar. Era el comienzo de una justicia que no necesitaba abogados, sino verdad. Julián intentó justificarse. Era política de empresa. No podía permitir distracciones. Mateo golpeó la mesa. ¿Distraerse por criar a un hijo? ¿Por dar amor? Los empleados, alertados por los gritos, se asomaron discretamente. Julián sudaba, atrapado entre su orgullo y su miedo. Por primera vez, entendía lo que era ser juzgado sin defensa. Mateo respiró hondo y habló con calma. «Hoy vas a enfrentar lo que hiciste. No por venganza, sino por justicia». Esa tarde, Mateo reunió a los directivos y expuso los hechos. Mostró los documentos del despido, los correos fríos, las pruebas de humillación. «Esto no es solo un error administrativo», dijo. «Es una falta de humanidad». Los presentes guardaron silencio. Algunos bajaron la mirada avergonzados, otros asintieron en secreto. Julián no pudo sostener su propia imagen en el reflejo del cristal. La verdad lo había desnudado frente a todos. Cuando la reunión terminó, Julián intentó acercarse a Mateo. «No sabía que era tu madre».
Mateo lo miró con serenidad. No necesitaba saberlo para tratarla con respeto. Luego añadió: a partir de hoy, Vega Capital pertenece a una nueva visión. En ese instante, los empleados rompieron en aplausos. No era celebración de venganza, sino de justicia. El ciclo de dolor comenzaba a cerrarse, y la historia de Lucía estaba a punto de transformarse en esperanza. Esa noche, Mateo tomó su auto y condujo hasta el pequeño apartamento donde vivía Lucía. Se detuvo frente al edificio y respiró profundamente. Llevaba años buscando una respuesta a su vacío, y por fin la tenía. Subió las escaleras con el corazón latiendo como un tambor. Frente a la puerta dudó unos segundos. Luego tocó. Desde adentro se oyó una voz suave, la misma que lo había arrullado en sueños. ¿Quién es? Mateo respondió con un hilo de voz: tu hijo. Lucía abrió la puerta lentamente. Frente a ella estaba un hombre con mirada conocida, con lágrimas contenidas en los ojos. ¿Mateo?, murmuró, sin entender cómo aquel extraño sabía su nombre. Él sonrió entre sollozos. Soy yo, mamá, tu hijo. El silencio se hizo eterno. Lucía dejó caer el sobre de sus manos y se llevó una mano al pecho. Las lágrimas brotaron sin control. Lo abrazó con fuerza, como si quisiera recuperar todos los años perdidos en un solo instante. El tiempo se detuvo. Solo existían ellos, y el amor que había sobrevivido a la distancia, al dolor y al olvido. Horas después, sentados en el pequeño sofá, Lucía y Mateo compartieron la historia que la vida les negó. Ella le contó cómo lo había dado en adopción por no poder mantenerlo y cómo cada cumpleaños encendía una vela por él. Mateo escuchaba con el corazón en la garganta. Nunca dejé de amarte, dijo Lucía. Él tomó su mano. Y yo nunca dejé de buscarte. La noche se volvió un refugio de perdón. Cada palabra era una herida cerrándose, un puente reconstruido entre dos almas que por fin se reencontraban. Al día siguiente, Mateo llevó a Lucía a la empresa. Todos se quedaron en silencio al verla entrar. Caminaba erguida, con la dignidad de quien ha sufrido, pero jamás se rindió. Julián salió de su oficina sin poder sostener su mirada. Mateo habló frente a todos. Ella es Lucía Martínez, la mujer que esta empresa despreció y que hoy vuelve no como empleada, sino como ejemplo de valentía. Los aplausos estallaron y Julián bajó la cabeza, consciente de su derrota moral. Julián se acercó lentamente a Lucía. No hay palabras que reparen lo que hice, dijo con voz quebrada. Ella lo miró con calma. El perdón no borra el pasado, pero lo transforma. Julián, derrotado, bajó la mirada. Mateo observó la escena sin rencor. Era el momento de cerrar el círculo. Aprende de ella, dijo a Julián, porque el verdadero poder no está en mandar, sino en reconocer cuando uno se equivoca. Aquella noche, Lucía y Mateo regresaron a casa juntos. Se sentaron frente a la ventana mientras la lluvia caía suavemente. «Sabes, mamá», dijo él, mirando las luces de la ciudad, «creo que ahora entiendo lo que es el éxito, poder dormir con el corazón en paz». Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. El mundo allá afuera seguía girando, pero en ese pequeño rincón la vida había hecho justicia, no con venganza, sino con amor. El amanecer encontró a Lucía preparando café mientras Mateo la observaba en silencio. En su rostro había una calma nueva, la de quien ha enfrentado la tormenta y ha vuelto a creer en la vida. «Nunca imaginé que volvería a verte», dijo ella. Mateo sonrió. «Yo tampoco, pero creo que el amor siempre encuentra el camino».
En ese momento, el sol iluminó la cocina y el aroma del café se mezcló con el dulce perfume de un comienzo limpio. Era el primer día de su nueva historia. Ansel da Saldrananiga. Es una historia. Días después, Mateo organizó un evento en la empresa para presentar un nuevo programa social. Apoyo a madres trabajadoras. Lucía fue invitada de honor. Subió al escenario con paso firme y voz segura. Ser madre no es una debilidad, dijo. Es una fortaleza que sostiene el mundo. Los aplausos fueron interminables. Por primera vez, Lucía no sintió vergüenza ni miedo. Sintió orgullo. Su historia había dejado de ser dolor para convertirse en ejemplo. Julián asistió al evento, sentado al fondo del salón. Al final se acercó a Lucía. Gracias por darme una lección que ni el dinero ni el poder pudieron enseñarme. Ella lo miró y asintió con serenidad. No todos los errores destruyen. Algunos nos devuelven la humanidad. Julián extendió la mano. Lucía la estrechó. El perdón no borró el pasado, pero le dio sentido. A veces, el corazón más herido es el que aprende a sanar a otros. Esa tarde, madre e hijo visitaron el parque donde Lucía solía llevar a su pequeño Mateo. Se sentaron bajo el mismo árbol donde alguna vez ella lloró sola. Ahora, riendo juntos. El viento movía las hojas como si aplaudiera su destino. Todo lo que sufrimos tuvo sentido, dijo ella. Mateo le respondió: nada se pierde cuando se ama de verdad. Y por primera vez, ambos sintieron que el pasado ya no dolía. Solo enseñaba. Esa noche, Lucía escribió una carta que guardó junto a la foto de su hijo cuando era niño. Gracias, vida, escribió, por devolverme lo que creí perdido. Afuera, las estrellas brillaban con una calma antigua, como si supieran que todo estaba en su lugar. Mateo la abrazó en silencio y juntos miraron el cielo. El pasado había sido su prueba, pero el amor fue su victoria. Moraleja final. El valor de una madre no se mide por su título, sino por la fuerza con que ama incluso cuando el mundo le da la espalda.